Entonces, bueno, vámonos al segundo ejercicio. Entonces tenemos el punto P no paralelo a un eje, o sea, no está en un eje. Entonces, ¿dónde colocarían el origen? El origen iría sencillamente, por gusto, podría ponerlo aquí, podría ponerlo aquí, podría ponerlo aquí. Pero como les digo, ¿qué recomiendo? Siempre póngalo lo más izquierdo y pues lo más abajo, o sea, lo más límite. Entonces yo lo pondría en esta parte de acá para que todo esté a la distancia que dice ahí, o sea, para que esto esté a una altura h, a una distancia d, y no tenga que andar como pensando en las distancias. Es una recomendación que les doy. Entonces, eje y, eje x. Siempre coloco los ejes porque recuerden, es física y son sistemas de referencia. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, obviamente, definir el elemento diferencial de, de lo que tenemos, pues de la distribución de carga. Entonces, al definir el elemento diferencial que vamos a necesitar, vamos a necesitar primero definir dónde está el diferencial de carga. Ya sabemos que está como por ahí en alguna región. Entonces vamos a decir que es un dq que tiene un diferencial de x. Entonces, R' ¿qué va a hacer? Es la distancia desde el punto, recuerden, del punto donde quiero calcular el campo hasta el diferencial. Entonces, yo sé que esto está a una distancia x. O sea, esto de aquí está a una distancia x. Pero, ¿qué distancia está verticalmente? Yo sé que es h. Por dicha razón me va a quedar por el teorema de Pitágoras, porque me queda un triángulo. Lo voy a pintar aquí. Me quedó ese triángulo, aquí está el de Q, aquí está el origen y aquí está el punto P. Entonces, ¿qué distancia tendría esto? Como son los ejes, pues los ejes coordenados van a ser perpendiculares. Entonces, en principio, esto va a ser R', esto va a ser H y esto va a ser X. Entonces, R' va a ser la raíz cuadrada de H cuadrado más X cuadrado. Entonces, miren que ahí la cosita va cambiando un poquito cuando no es paralelo. Ahí tengo el R'. ¿Cómo va a ser el diferencial de carga? Listo. Densidad de carga lineal, porque es una línea, es una distribución lineal, aunque se vea que tiene un área, no, sino que pues no vamos a dibujar una línea porque quedaría complicado para manejarlo visualmente. Entonces dq sobre dl. Recordemos que eso es dq sobre la disposición, o sea, de x. Y como es distribución uniforme, vamos a colocarlo que es q sobre l. Profe, pero ahí tiene un signo menos porque la carga es menos. No lo coloca así. ¿Qué va a pasar? Obviamente, lo que le he dicho siempre, el signo no importa, sino que le da la dirección y el sentido, pues, al vector unitario. Pero el signo no afecta, el signo no importa. Entonces, ya tenemos casi todo. Ya sabemos que dq es lambda de x, y ya sabemos que lambda es q sobre l. Recuerden, q sobre l en magnitud, no menos q sobre l. Bueno, va a haber algo importante y es en el hecho del potencial. Entonces vamos a calcular primero el potencial eléctrico. Entonces diferencial de potencial es K sub E de Q sobre R'. Entonces aquí hay un detalle. ¿Por qué aquí sí tengo en cuenta el signo? Porque como el potencial no es vectorial, no voy a tener forma de agregarlo con el vector unitario. Entonces como yo sé, como ustedes ya saben que la carga es negativa, ¿qué van a colocar? Van a colocar menos K sub E lambda de X sobre R', o sea, raíz de H cuadrado más X cuadrado. Entonces, de esa forma, ya vamos a tener
eh, el conocimiento pues de que la carga es negativa en el diferencial, pues en el potencial. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Ya nos queda en principio integrar. Entonces sería menos K sub E, que es lambda Q sobre L, la integral de qué, donde haya carga en la parte horizontal. Donde hay carga de D a D más L, los límites de X sobre raíz cuadrada de h cuadrado más x cuadrado. Entonces ahora la pregunta es, ¿esa integral cómo la hacemos? Entonces la integral la vamos a hacer de acuerdo a un curso de cálculo integral. Entonces vamos a copiar la integral acá. De x sobre raíz x cuadrado más x cuadrado. Entonces, esto es un caso de integración trigonométrico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a decir que x es igual a h, tangente de teta, porque de los casos de cálculo integral tenemos eso. De x va a ser igual a h, secante el cuadrado de teta. Vamos a dibujar un triángulo porque pues siempre esa es la forma en que se trabaja esto. Tangente que va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en la hipotenusa vamos a tener la raíz cuadrada. Listo. De esa forma ya tenemos casi todo. Entonces ya tenemos que reemplazar. Sería h secante cuadrado de teta sobre raíz de h tangente de teta al cuadrado más h cuadrado. Ojo que ese teta es una variable. Ojo, no es que yo esté diciendo que teta es el ángulo o azimutal o con latitud. No. El teta es simplemente una variable. Entonces reemplazando sería h secante al cuadrado de teta sobre h cuadrado tangente al cuadrado más h cuadrado igual a la integral de h secante al cuadrado de teta. Saco factor común h cuadrado, me queda tangente al cuadrado más 1. Ojo, estoy haciendo la integral indefinida porque porque al principio eh, pues hacer la integral indefinida es lo mismo que la integral definida, solo que hay que utilizar el teorema fundamental del cálculo. Entonces quedaría esto, raíz de h cuadrado, raíz de tangente al cuadrado más 1 por identidades trigonométricas, es secante al cuadrado de teta. Entonces quedaría h sobre h, secante al cuadrado, raíz de secante al cuadrado de secante de teta. Entonces quedaría la integral de secante de teta, ya quedaría logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta más c. Entonces llevándolo, muchachos, a, a lo que tenemos, al ejercicio que tenemos que el potencial es menos K sub E sobre Q sobre L, la integral, entonces ya la integral quedaría esto, secante. Ah, bueno, hay una cosa. Recuerden que nosotros estamos hablando de teta en el ejercicio. Entonces hay que pasar esto que está digamos, de la variable teta a la variable de integración nuestra, que era x. Entonces, ¿qué es secante? Secante es el inverso del coseno. O sea, recuerden que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cuál es la hipotenusa?
raíz de x al cuadrado más h al cuadrado dividido el cateto adyacente. Va a ser x, h, perdón. Más la tangente. ¿La tangente cuál es? X sobre h, de acuerdo al triángulo que dibujé. Recuerden. Entonces ahora sí, al reemplazar, quedaría logaritmo natural de qué cosa? De raíz de x al cuadrado más h al cuadrado más x y todo sobre h. Eso lo voy a evaluar de dónde a dónde, de d además l en la variable x. Entonces, al reemplazar, quedaría que el potencial es menos k sub p q sobre l logaritmo natural de d más l al cuadrado más h al cuadrado más d más l. Eso dividido sobre h menos, o sea, ¿cuál es la idea? Que ya voy a tener que simplemente, digamos, relacionar ambos logaritmos. Recuerden, límite superior menos límite inferior. Entonces, logaritmo natural de d cuadrado más h cuadrado más d sobre h. Entonces ya tenemos que el potencial es menos k sub p sobre q logaritmo natural entonces recuerden, la resta de los logaritmos es el cociente de los mismos. Entonces podríamos cancelar de hecho esa h, porque al utilizar la ley de extremos y medios, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar logaritmo natural. Uno ya hace esto directamente, uno no pues no manipula tanto la ecuación, uno dice que se cancela porque eso se veía desde el comienzo, pero la idea es que todo lo vemos aquí paso por paso, para que haya una razón a por qué se van las cosas y bueno, por qué se cancelan y por qué suceden, claro está. Entonces ya tendríamos que el potencial cancelando esa h sería menos k sub e q sobre l logaritmo natural de qué, d más l al cuadrado h al cuadrado más d más l sobre raíz del cuadrado h al cuadrado más d. Y de esa forma tenemos el potencial eléctrico respecto a un punto P que no esté eh, paralelo a un eje. Se volvió un poco más complicado respecto al otro ejercicio. Ahora, ¿cómo hallaríamos el campo? ¿O cómo hallaremos el campo? Entonces me voy a llevar, voy a volver al dibujo, al diagrama. Entonces, ¿cómo sería el campo? Como es negativo, va a ser atractivo. Entonces, como es atractivo, va a apuntar, recuerden el vector unitario, bueno, el vector del campo va a apuntar hacia el elemento diferencial. Entonces, de esa forma ya sé que va hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, solo hay que escribir el vector unitario
y pues ya solo reemplazar en la fórmula. Entonces, recuerden que va hacia la derecha y hacia abajo. ¿Qué distancia tiene hacia la derecha? Siempre la distancia va a ser la misma distancia que estamos manejando. ¿Qué es cuál? ¿Cuál es la distancia desde el punto P al elemento diferencial? Ya sabemos que la distancia la llamamos X. Entonces sería X en dirección y como es hacia abajo sería la distancia eh, la distancia respecto al punto P, que sería H en dirección J. Como es unitario, tenemos que dividir sobre la magnitud, o sea, X cuadrado H al cuadrado. Listo. Entonces de esa forma que tenemos, ya tendríamos prácticamente todo. Ya tendríamos solo que reemplazar. K sub E de Q R' al cuadrado mi sub R. Entonces de esa forma me queda que el campo, recuerden que estamos calculando el campo eléctrico. Entonces tendríamos que sería K sub E lambda de X sobre X cuadrado más H cuadrado mi sub R. ¿Qué va a ser mi sub R? X en dirección Y más H en dirección J raíz de X cuadrado más H cuadrado. K sub E lambda de X X en dirección Y, H en dirección J. Ahora, ¿cuánto da el producto de X al cuadrado más H cuadrado por raíz de X cuadrado H cuadrado? Daría X cuadrado más H cuadrado a la 3 medios. Entonces de esa forma vamos a tener que el campo va a ser la integral K sub E lambda de 0 a E, de D a D más L, que es donde tenemos carga, ¿de qué? X en Y, H en J, X cuadrado más H cuadrado a la 3 medios. De esa forma, ¿qué va a pasar? Que únicamente lo que tenemos que hacer ahora es hacer las integrales por cada parte. O sea, vamos a decir que el campo es una componente en X y una componente en Y. Si hubiera una componente en Z, más la componente en Z, pues, pero sabemos que solo es y J. Entonces hacemos cada una de las integrales. Entonces quedaría acá sub E lambda, la integral de D más L. Ah, bueno, por supuesto aquí falta un dx. Eso es algo que faltaba. X de X en dirección Y. Entonces ya lo que tendríamos que hacer es simplemente resolver la integral. ¿Cómo podemos resolverla? Vamos a hacer una sustitución simple. ¿Qué vamos a decir? Que z cuadrado es x cuadrado más h cuadrado. ¿Y ahora qué? Derivamos a ambos lados. 2z de z es igual a 2x de x. O sea que x de x es igual a z de z.
De esa forma, al reemplazar, vamos a hacer la integral indefinida como siempre. Entonces sería la integral de x cuadrado más h cuadrado a la 3 medios es igual a ¿qué? A la integral de z, que es x cuadrado más h cuadrado, z cuadrado. Entonces sería z cuadrado a la 3 medios. Entonces sería la integral de z, cancelamos este cuadrado, y quedaría z al cubo, o sea, de z sobre z al cuadrado, porque se cancelan las z de aquí. Entonces de esa forma ya nos quedaría simplemente la integral de z, que sabemos que es 1 sobre z. Y como siempre, hay que volver a la variable de integración original, que es z. Z sería raíz de la sustitución que hicimos arriba de x cuadrado h cuadrado. Y ya tendríamos prácticamente la integral. Entonces ya sabríamos que el campo en x es igual a k sub b lambda menos 1 sobre raíz x cuadrado más h cuadrado evaluado de d a d más l en dirección y. Entonces sería k sub e, voy a sacarle el signo del producto, k sub e q sobre l, límite superior, raíz d más l al cuadrado h al cuadrado menos 1 sobre raíz d al cuadrado h al cuadrado. Y esa sería la componente en x. Ahora, la componente en y, ¿cómo sería? Entonces la componente en y sería k sub e lambda, la integral de a d más l de menos h de x cuadrado más h cuadrado a la 3 medios. Entonces, al reemplazar, tendríamos que ver específicamente qué método de integración vamos a utilizar. Entonces, quedaría así. Recordemos que es en dirección J porque es vertical. Y entonces, pues ya sabemos que el método es sustitución eh, trigonométrica. Entonces quedaría que x es igual a h, tangente de teta, como siempre de x es igual a h, secante al cuadrado de teta, dibujamos el triangulito y ya sabemos qué hacer. Entonces, solucionando la integral indefinida, entonces ya sabemos cómo va a ir este asunto.
Entonces sería h secante al cuadrado de teta. Entonces va a salir de la raíz cuadrada un secante cuadrado. O sea que al fin y al cabo me va a quedar h cuadrado secante al cuadrado a la 3 medios. Y ya saben cómo es la historia de esto. Va a quedar la integral de h secante al cuadrado de teta sobre h al cubo secante al cubo. Y bueno, ya lo demás es historia. Entonces ya al reemplazar, nos va a quedar esto. O sea que va a quedar uno sobre h cuadrado la integral de teta sobre secante de teta. O sea que va a ser uno sobre h cuadrado la integral de coseno de teta. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el asunto? Vamos a reemplazar entonces que la integral de coseno de teta, ¿cuál es? Uno sobre h cuadrado seno de teta. ¿Y qué es el seno? Del triángulo sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, x y ya lo que queda es reemplazar, muchachos. Y ahí acabaríamos el campo en la componente. Entonces, sería menos k sub e lambda h 1 sobre h cuadrado en dirección j. Entonces, sencillamente va a ser menos k sub e q sobre l h. Bueno, estas h las podemos cancelar. Entonces, límite superior. Copiar esa h aquí. Límite superior sería d más l sobre raíz d más l al cuadrado más h al cuadrado menos d sobre raíz de d al cuadrado, y así, de esa forma, muchachos, terminamos y obtuvimos la componente en y del campo y aquí la componente en x del campo. Entonces, ya que sería como lo definimos arriba, el campo sería la componente en x más la componente en y. Y eso sería todo de este segundo ejercicio.